nombre es Kelly Lucero Juárez Gutiérrez. En esta presentación hablaré sobre la hiperinflación que ocurrió en el Perú entre 1985 y 1990, durante el primer gobierno de Alan García. A lo largo de esta exposición analizaremos no solo los efectos devastadores que tuvo esta crisis sobre la economía peruana, sino también las lecciones que podemos aprender de ella, lecciones que son sumamente relevantes para la situación económica actual de nuestro país. Este análisis es crucial porque nos ayuda a entender cómo las decisiones políticas no solo tienen repercusiones en las cifras macroeconómicas, sino que pues impactan directamente en la vida diaria de millones de personas. A través de este estudio también podemos reflexionar sobre la importancia de una gestión económica responsable para evitar caer en situaciones similares en el futuro. ¿Qué fue la hiperinflación del 1985 al 1990? La hiperinflación pues, fue un fenómeno económico en el cual los precios de los productos subían de manera excesiva y descontrolada, afectando la capacidad de compra de las familias peruanas. Durante el gobierno de Alan García, la tasa de inflación alcanzó niveles récord, con un incremento de precios superior al 7.000% en 1990, según el Instituto Peruano de Economía. 2019, este aumento de precios no solo impactó en los productos básicos, sino que también destabilizó el mercado laboral, las empresas y el sistema financiero. ¿Por qué es importante analizarla? Analizar esta crisis es crucial porque el manejo irresponsable de las finanzas públicas puede tener efectos desastrosos. Las decisiones tomadas durante este periodo nos enseñan que sin una base técnica, las políticas fiscales y monetarias desordenadas pueden destabilizarse por completo una economía y dejar secuelas por generaciones. Además, pues aplicar lecciones de la historia nos permite evitar repetir los mismos errores. La economía no es solo una cuestión de números, está directamente relacionada con el bienestar de las personas y es el Estado quien debe garantizar que la economía funcione a favor de todos los ciudadanos. El gobierno de Alan García se inspiró parcialmente en el keynesianismo, la escuela económica que sugiere que el Estado debe intervenir activamente en la economía, sobre todo en tiempos de crisis, aumentando el gasto público para reactivar la economía. Sin embargo, en lugar de aplicar políticas temporalmente expansivas y contracíclicas, como recomienda pues John Maynard, García optó por mantener un gasto público elevado de manera insostenible, sin tener un plan de financiamiento claro ni una base productiva sólida. Y según Vázquez, en 1990 la política económica de García fue una distorsión de las recomendaciones de Keynes, ya que pues el gasto no estuvo respaldado por un crecimiento real en la economía, lo que desató una inflación fuera de control. Y el resultado de esto es que el gasto público fue insostenible, ya que se financió mediante la emisión de dinero, lo que incrementó la oferta monetaria sin un respaldo de bienes y servicios. Y esto alimentó la hiperinflación. Y desde una perspectiva keynesiana auténtica, el aumento del gasto debe ser temporal y acompañado de un aumento en la producción. Y en este caso, pues la falta de disciplina fiscal y el manejo de la política económica llevaron al colapso. En contraste, los economistas neoliberales como Milton Friedman propugnan un mercado libre sin intervención estatal excesiva. Según la visión neoliberal, el Estado debe limitar su intervención, asegurar la estabilidad monetaria y fiscal, pero no debe controlar los precios ni nacionalizar sectores económicos desde esta perspectiva. Y la intervención estatal excesiva durante el gobierno de García destruyó los mecanismos de precios, distorsionando pues la asignación de recursos. Según Solano, en 2021, el control de precios y la nacionalización de industrias minaron pues las expectativas de los empresarios, tanto nacionales como internacionales, que perdieron confianza en la economía peruana. La emisión de dinero sin respaldo pues hizo que el INTI se devaluara drásticamente, generando una inseguridad económica en todos los niveles de la sociedad. El colapso del sistema de precios y la pérdida de la confianza en la moneda fueron consecuencias directas de las políticas intervencionistas aplicadas sin tener en cuenta las advertencias de los economistas neoliberales.
Como mencionamos, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios. Cuando este aumento es excesivo y se vuelve incontrolable, hablamos de hiperinflación. Entre 1988 y 1990, el Perú experimentó una hiperinflación galopante, con una tasa superior al 7.000%, pues esta situación dejó a las familias sin poder adquisitivo y arruinó la estabilidad económica del país. Según RPP Noticias, en 2019, los precios de productos esenciales como la leche, el arroz y los combustibles cambiaban varias veces al día. Y el déficit fiscal es la diferencia entre el gasto y los ingresos del Estado. Durante el gobierno de García, el gasto público superó enormemente los ingresos. La falta de disciplina fiscal y la emisión descontrolada de dinero fueron las principales causas de la inflación desabordada. Este déficit fue financiado sin ningún respaldo en ingresos fiscales, lo que alimentó la crisis económica. Y la oferta creció sin control durante esa época. La emisión de dinero sin respaldo en bienes y servicios provocó pues que el dinero se devaluara y que la economía perdiera su capacidad de estabilizarse. Y también el gobierno intentó controlar el tipo de cambio a través del llamado dólar MUC. Sin embargo, esta medida pues generó mercados paralelos, contrabando y una creciente dolarización informal. El tipo de cambio se disparó y en 1990 un dólar llegó a costar más de 175.000 intis. Y el PBI, que viene a ser el Producto Bruto Interno del país, no solo dejó crecer, sino que cayó de forma constante. El cierre de empresas y la fuga de capitales arruinaron la capacidad productiva del Perú, llevando a una recesión prolongada. Los efectos macroeconómicos fueron devastadores: la caída del PBI, el desempleo masivo, la pérdida de reservas internacionales y el déficit en la balanza de pago generaron un círculo vicioso que empeoraron al país. Caída del PBI. Según el Instituto Peruano de Economía, en 2019 el PBI cayó de manera sostenida durante varios años, lo que profundizó la recesión y debilitó la capacidad productiva nacional. En el desempleo, pues el empleo formal fue uno de los sectores más afectados. Miles de personas perdieron sus trabajos y tuvieron que recurrir al sector informal o al autoempleo precario. El país vivió una creciente informalidad laboral. En las reservas internacionales, pues la ruptura con el FMI y el aislamiento financiero provocaron una fuga masiva de capitales, agotando las reservas internacionales del país. En la balanza de pagos, pues la falta de exportaciones y la disminución de la inversión extranjera resultaron pues en un déficit estructural en la balanza de pagos. En el nivel microeconómico, la crisis afectó directamente a las empresas y familias. La incertidumbre y la falta de planificación económica destruyeron las bases de la economía cotidiana. Y las empresas, pues muchas empresas no pudieron planificar ni operar debido a la imprevisibilidad de los precios y la falta de insumos. La inseguridad económica llevó a miles de empresas a cerrar o a informalizarse. En las familias, pues la pobreza se disparó y muchas familias tuvieron que hacer frente a precios descontrolados. El poder adquisitivo se desplomó y las personas se vieron obligadas a acaparar productos básicos. En microemprendimientos, el crédito pues desapareció, lo que resultó en la quiebra de muchos pequeños negocios. La falta de reglas claras y el miedo llevaron pues a muchas personas a adoptar el dólar como medio de transacción. Y como lección, pues que no se debe improvisar en política económica, ya que es fundamental que el gobierno se base en evidencia técnica y que haya transparencia y responsabilidad en la aplicación de políticas fiscales y monetarias. La credibilidad institucional es crucial. Y pues hoy el Perú se enfrentará a desafíos similares como la informalidad, los desajustes fiscales y la desconfianza en las instituciones. La experiencia de los 80 debe servir de advertencia para que el manejo económico actual sea responsable y técnicamente fundamentado, sin caer en los mismos errores que llevaron al país a la crisis.
Conclusión es que pues, la hiperinflación que vivimos en el Perú entre 1985 y 1990 fue una de las peores crisis que hemos sufrido. Las políticas económicas equivocadas como imprimir dinero sin respaldo y romper las relaciones con organismos internacionales fueron las principales causantes de esta crisis. El impacto fue enorme, el PBI cayó, hubo desempleo masivo